Sabemos que vivimos un brote histórico de dengue desde hace ya muchas semanas, muchos meses y que, bueno, los equipos de salud tratan de contrarrestar, la conciencia en la sociedad también para prevenir la proliferación del mosquito del dengue, el transmisor de este virus. Vamos a preguntarnos y a tratar de contestarnos con especialistas qué pasa cuando baja un poco la temperatura, Oscar Atienza, que es magíster en salud pública, ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, Oscar? Fernanda lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Fernanda. Gracias por la comunicación. Por favor, gracias a usted por atendernos. Bueno, me parece que no tenemos que relajarnos, pero ¿qué pasa cuando baja durante varios días la temperatura y es la temporada en la que estamos entrando? A ver, lo que pasa con el mosquito en realidad es exactamente lo mismo que pasa con el ser humano cuando estamos frente al frío. ¿Qué hacemos? Disminuimos nuestra actividad, estamos menos activos. Es decir, no es que el mosquito se muere cuando tenemos algunos días de frío, simplemente baja su actividad y va a esperar a que vuelvan otra vez las temperaturas un poquito más altas para volver a reactivarse. Así es que están anunciados para esta semana algunos días un poquito más calurosos. Ahí vamos a ver cómo vuelven a aparecer los mosquitos, ¿no? En este momento salen, pican, pero no están tan activos como antes. Así que hay que estar atento porque quizás sea hasta un buen momento para descacharrar, para salir, buscarlos. Siempre están en los lugares oscuros, dentro de las plantas, escondidos, guardados, para ir buscarlo y tratar de eliminarlo, ¿no? Pero no es que se mueren con estos fríos, simplemente bajan mucho su actividad. ¿Y esta baja de actividad hace que haya menos huevos? Es posible que sí, que durante los días que tienen menos actividad pongan menos huevos porque pican menos, tienen menos sangre, la hembra tiene menos sangre para producir los huevos. Pero la verdad es que son muy poquitos días los que tenemos así de frío. Normalmente el mosquito es intradomiciliario, lo tenemos dentro de las casas y mantiene un buen nivel de actividad, pero puede ser por eso que se explique incluso o que sea posible que pongan menos huevos, ¿no? Porque están picando mucho menos que en los días de calor. Ujú. Bueno, aquí en Río Cuarto tenemos ya 4 o 5 días de lluvia persistentes todos los días. Insistía usted en esto de liberar agua en los cacharros o en los lugares donde se pueda depositar, ¿no? Esto tenemos que hacerlo todos los días o por lo menos cuando merme un poco esta lluvia. Así es, eso es fundamental lo que está diciendo, porque ni bien paren las lluvias, hay que controlar los techos, los patios, todo lugar en donde se acumule el agua. Nosotros creemos que los techos están bien. La mayor parte de los techos tienen los resumideros tapados, Mm. tapados con hojas, y eso hace que se acumule agua una cantidad de días suficiente como para que se empiecen a eclosionar los huevos que estaban o que vuelva a proliferar la replicación del mosquito. Así que es central salir a los patios, buscar todo tallito, hasta una tapita de gaseosa puede almacenar agua suficiente para que el mosquito se críe. Cubiertas viejas, tallos viejos, todo lo que pueda acumular algún poco de agua después de esta lluvia hay que eliminarlo, porque lo que vamos a ver también es la reactivación de los mosquitos que están más proliferación de mosquitos nuevos a partir de esta lluvia, ¿no? Que tendremos que esperarlo en 10, 15 días. Todo esto va a empezar a ceder a medida que empecemos a llegar a los finales de mayo. Finales de mayo el mosquito desaparece en su mayoría y entra en una especie de estado de hibernación o queda en el estado de huevo hasta el mes de noviembre. No va a desaparecer por completo, porque estamos teniendo mucha cantidad de casos, ¿no? Pero va a bajar bastante la cantidad de casos, ¿no? Se va a mantener una cantidad de casos mínima que va a ser alta para este año, pero para esa época más o menos ya tenemos que esperar que empiecen a descender. ¿Cómo vuelve el mosquito cuando ahora el martes, miércoles, jueves tengamos 23, 25 grados y sol, digamos, esa humedad que brota, ¿no?, de los pastizales húmedos? Por ahí si vivís un poco a las afueras de la ciudad se percibe mucho más.
Bueno, va a volver con mucho hambre el Claro, mosquito, porque lleva 4 días sin picarle a nadie, 4 o 5 días sin picarle a nadie, eventualmente por ahí picándole a alguien. Pero va a volver con mucho hambre, así es que yo creo que vamos a tener días complicados esta semana si es que la temperatura aumenta. Así es que vamos a tener que tener en cuenta el tema del uso repelente, vamos consiguiéndolo de espirales y elementos para poder ahuyentarlos, ¿no? Además que en estos días ya estoy seguro que algunos de los huevos que estaban depositados de antes, producto de la lluvia, ya se han transformado en larva y vamos a tener sobre fines de semana también un aumento de mosquitos por ese motivo, ¿no? claro, de larva a mosquito, cuando hace frío es más largo el periodo que le lleva. Así es, demora más o menos entre 4 y 5 días un mosquito de pasar del estado de huevo al estado de mosquito, incluso un poquito más, hasta 7 días. Ajá. Eh, Son 3 o 4 días de huevo a larva y después hay un par de días más de larva a pupa y a partir de allí el mosquito, pero más o menos en 7 días este mosquito ya está volando, ¿no? Bien. ¿Qué tenemos que decirle a la población cuando hay algún primer síntoma y la automedicación? Bueno, en esta enfermedad es importante no automedicarse, Bien, ni siquiera medicarse. En el caso de fiebre solamente se indica paracetamol, pero solamente en caso de fiebre. Y si no puedo bajar la fiebre, porque si la puedo bajar con duchas, con paño frío, la bajo de ese modo. bien. Yo siempre les digo, en el proceso del dengue hay un problema hepático, se produce una inflamación del hígado, un proceso de hepatitis, una inflamación del hígado, y el paracetamol, que es el único fármaco que podemos utilizar junto con la dipirona, pero el paracetamol puntualmente también es hepatotóxico. No podemos usar ibuprofeno, no podemos usar aspirinas por miedo a las complicaciones de enfermedades de tipo hemorrágica. Entonces tenemos solamente el paracetamol que tiene un efecto hepático, por lo que hay que dejarlo para última instancia y no medicarse, porque los medicamentos, la mayor parte de los medicamentos se procesan en el hígado, tienen que consultar con el médico para que el médico les diga qué pueden y qué no pueden tomar, ¿no? Y las medicaciones crónicas que venimos teniendo desde hace mucho tiempo es recomendable no suspenderla, porque también se está viendo que mucha gente suspende su medicación de diabetes, de hipertensión. No, no lo tiene que suspender, en todo caso, consultar con su médico y ver si alguno de ellos es necesario por allí suspenderlo, ¿no? Claro, claro. Doctor, ¿cómo quedan los equipos de salud pública y de investigación después de esta experiencia? La pandemia nos dio una experiencia para, bueno, este brote histórico puede dejar sentado algún precedente para posibles brotes nuevamente. Digo, los inviernos son cada vez más cortos, cambio climático, esta parte del mundo y demás. ¿Esto se está analizando? ¿Qué precedente sienta este brote histórico? Bueno, ya hay equipos de CONICET, por ejemplo, trabajando en la producción local de una vacuna, Sí, que antes no se hacía porque la cantidad de casos que habían eran tan pequeñas que no se justificaba, pero ya hay equipos en ese sentido, por ejemplo, trabajando. Ya hay investigaciones en Santa Fe relacionadas con la fumigación, de cómo es el modo correcto de fumigar, que son temas muy, muy interesantes. Y después, bueno, en lo que creo que tenemos que aprender mucho es en los procesos de promoción de la salud. Cómo hacer para llegar a la gente con información clara, que la gente entienda y que sea efectiva para combatir al mosquito, ¿no? El dengue es una de las pocas enfermedades, junto con el cólera, que tuvimos un brote por allá por los 90, que se pueden combatir con información hacia la gente. Porque uno le dice a la gente, mire, hay que descacharrar. Y bueno, todos entienden lo mismo, qué significa descacharrar, qué ujú, es un cacharro. ujú, En mis pagos allá en San Juan decíamos cacharro a los autos viejos, por ejemplo. Digo, a partir de allí hay que empezar a uniformizar una serie de términos que la gente los entienda, que sean propios de cada uno de los lugares, de las regiones, y a partir de allí empezar a trabajar en lo que es educación para salud. En todo eso se está trabajando, ya hay líneas de investigación y calculo que nos va a servir a futuro para poder frenar un poco el avance en la cantidad de casos y que no se nos instale el dengue en la Argentina, porque eso sería una catástrofe, digo. Estar luchando contra virus que no deberíamos tener
la verdad que es un fracaso de la medicina. Ujú. Pensaba también en esto de explicar a la población, no hace falta vivir en las zonas periféricas ni cercano a un basural, digamos, con la plantita en agua en casa, en un departamento en microcentro, esto puede, bueno, no sé si tan alto, ¿no? Pero en una macrocentro, ¿no? En una casa puede suceder. Mira, en casi todas las casas tenemos un frasquito con algún potus metido, algún tallito de planta, que están allí desde hace meses. La Sí. gente no lo ve porque pierde la noción de que eso está allí y no tiene idea de que allí es donde se crían los mosquitos. Yo los invito a ir y mirar ese frasquito que tienen con un tallo. Mírenlo y ya van a ver que tiene larva, Ujú. porque es el lugar ideal para el mosquito. Dentro de de la casa, en un clima bien templado, cómodo, en un frasquito de agua limpia. Son todas las condiciones que necesita este mosquito para poder criarse. Es muy buena pregunta porque es el principal lugar en donde se crían los mosquitos dentro de las casas. Claro. No solo cambiar el agua, sino el lavado interno, ¿no? Del Sí, recipiente. hay que sacar el tallito, lavarlo por dentro con detergente, limpiarlo bien, porque por más que no nos demos cuenta, los huevitos están puestos, siempre los ponen en el borde del límite del agua. Entonces cuando el agua baja, los huevitos se secan y cuando llenamos de nuevo con agua, los huevitos se mojan y a partir de allí eclosionan. Así que hay que limpiarlo bien y si es posible cambiarle el agua todos los días. Y Ujú. no creamos que por ponerle un gotito de lavandina el mosquito no va a proliferar allí porque no le importa la lavandina. Es lo mismo que con las piletas, ¿no? Creen que echándole lavandina el mosquito no va a proliferar allí. Prolifera sin ningún tipo de problema, lo que necesita en realidad son larvicidas. Ujú. Doctor, sin ánimo de críticas, ¿no? Pero ¿cómo cree que abordó este gobierno a nivel nacional este brote histórico? ¿Algo que se podría haber hecho, advertir antes? Hay mucha polémica alrededor de por qué no hay repelentes, pero digamos, no pretendo que nos hable usted de cuestiones comerciales de algunas empresas proveedoras de este producto, pero ¿cómo lo ve usted como un especialista en salud pública? Bueno, te lo dice el mismo gobierno, que no intervino, no hizo absolutamente nada, no es un tema que esté para ellos en la agenda, es más importante lo que pasa en Israel, han armado un comité de crisis, sin embargo hay 200 argentinos muertos por dengue en la Argentina y no armaron ningún comité de crisis, no quieren comprar la vacuna porque dice que hay un lobby de empresas para que se compre vacuna, Ujú. no se trabajó sobre la provisión de repelentes, se ha habilitado la compra, uno se ríe, pues se ha habilitado la importación del exterior de repelente a través de algunas cadenas de ventas online, ni siquiera se preocuparon por importar repelente, de preverlo. Nos enteramos que estábamos frente a un brote epidémico de dengue porque las guardias de los hospitales empezaron a tener demoras en la atención. Digo, pero te lo dice el mismo gobierno nacional, no es un tema que ellos tengan en agenda, no van a comprar vacuna, no les interesa. Es más, dicen que para ellos el rol del Ministerio de Salud va a ser de coordinación de algunas cuestiones, que esta es una responsabilidad de las provincias. Así que mucho no se puede criticar porque la verdad es que no hicieron absolutamente Ujú. nada y eso marca un poco el crecimiento de casos inédito que hemos tenido en la Argentina, pues tenemos casos de dengue hasta en Tierra del Fuego, cosa que no ocurrió nunca en la historia de la Argentina. En Córdoba tampoco. Nunca habíamos tenido brotes de dengue en Córdoba. Ujú. Y hoy es la provincia que tiene mayor cantidad de casos por habitante y mayor cantidad de fallecidos por habitante. La tasa de mortalidad de Córdoba es la más alta de todo el país. Entonces, uno no se puede criticar mucho algo que no se hizo, ¿no? Claro. Quizás la principal crítica en esto sería la ausencia del Estado, que tendría que estar un poquito más presente, con pauta en los medios, con publicidad en los medios, explicándole a la gente cómo se tiene que cuidar, porque al día de hoy mucha gente tiene hasta dificultades para poder distinguir el mosquito, ¿no? Claro. Saber cuál es el que produce el dengue y cuál es el que no. Bien. Doctora Tienza, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, buenos días. Bueno, ¿qué pasa cuando vienen estos días fresquitos con el dengue? A no relajarnos, pierde actividad, no come tanto, no pica tanto, pero todavía no pasó este brote histórico
que hay que seguir atendiendo. Antes de la pausa te cuento que en Superbiel estamos con vos y con tu pyme. Por eso te ofrecemos un préstamo de hasta 10 millones de pesos para que puedas seguir expandiéndote. Conoce más en superbiel.com.ar.